En la práctica ya hemos visto varias configuraciones, ¿cierto? Ya hemos hecho, por ejemplo, una primera práctica donde trabajamos con cargas eléctricas. También tuvimos una práctica donde trabajamos con el campo eléctrico. Por último, la semana pasada tuvimos una práctica donde trabajamos con el potencial eléctrico. La idea en esta cuarta práctica es hacer énfasis en esa propiedad que discutimos esta mañana, que vieron esta mañana en la clase teórica, que es la capacitancia. Pero antes de eso, pues voy a hablar un poco de un tema que aún no hemos visto en la parte teórica, que muy seguramente lo vamos a ver el próximo martes. Sin embargo, es una aproximación que les va a ustedes permitir ver la capacitancia desde otro punto de vista. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que siempre cuando estamos realizando queremos hacer un arreglo de cargas eléctricas, queremos poner una cierta configuración de cargas eléctricas, debe existir el trabajo realizado por un agente externo. Es decir, nuestra primera carga que pusimos en el espacio vacío no tiene ninguna oposición a ser puesta allí y esa primera carga genera un campo eléctrico. A partir de allí, todas las demás cargas que yo deba ubicar en ese espacio van a requerir, bien sea que el agente externo realice un trabajo, o sea, que imprima parte de su energía y se la suministre al sistema para colocar la carga en esa posición, o bien que a medida que yo voy acercando la carga, ella o el sistema como un todo vaya liberando energía. Entonces, esas serían las dos situaciones que podemos tener. Cuando sumamos toda la energía necesaria para tener una cierta configuración de cargas, a eso es lo que llamamos la energía potencial electrostática. Entonces nosotros, como vimos en la clase esta mañana, si tenemos un par de placas conductoras, si vamos a dibujar un par de placas, entonces me disculparán que creo que esto se puso negro. Bueno, creo que el mismo problema técnico que estaba experimentando el profesor Jorge esta mañana me acaba de ocurrir a mí en este momento. Esperemos que no me toque reiniciar como le tocó a él. Bien, creo que allí ya estamos volviendo. Muy bien, superados los problemas técnicos, entonces decíamos, tenemos una placa o un par de placas paralelas. Vamos a pintarlas de colores como para hacerlo más fácil de distinguir. Estas dos placas paralelas resulta que son placas hechas de materiales conductores. Esa es la primera condición. Los materiales de los cuales están hechas esas placas deben ser conductores. Adicionalmente, ellas tienen una carga
digamos en la parte superior, esto tiene una carga positiva más Q, y de acuerdo al método en el que estamos suministrándole la carga a las placas, la carga opuesta debe tener una carga menos Q. Si ustedes recuerdan, esta mañana vimos cuál era la forma de realizar la carga de esas placas. Y lo que hacíamos era esencialmente conectarlas a una batería que le suministraba los electrones. Los electrones fluían hacia una de las placas y entre las placas se generaba una repulsión que hacía que uno de los electrones, pues de la otra placa, fuera rechazado y volviera hasta el polo positivo de la batería, dejando un exceso de carga positiva. No podemos olvidar que en estos circuitos eléctricos, siempre las cargas que se mueven son los electrones. Eso es un error de pronto muy común, que en muchas ocasiones se piensa que hay un desplazamiento de las cargas positivas, pero no olvidemos que las cargas positivas, los iones, son aquellos átomos que simplemente perdieron un electrón y están fijos allí aún en la red cristalina. Esencialmente lo que podemos decir es que por cada uno de los átomos que configuran la red cristalina, nosotros podemos tener uno, máximo dos electrones que pueden desprenderse de ese átomo y convertirlo en una carga positiva. Pero entonces, ¿quién se va a mover? Es la carga negativa, no olvidemos eso. Entonces, bien, cada una de estas placas tiene un área A y también vamos a tener entonces una densidad de carga, una densidad superficial de carga, que corresponderá entonces a la cantidad de carga que voy a tener en cada una de las placas por unidad de superficie. Entonces, en este caso, nosotros llamábamos sigma a la densidad superficial de carga y el total de la carga será multiplicar entonces esencialmente sigma por el área que tiene la placa. En el caso de la placa inferior, también vamos a tener una densidad superficial sigma multiplicada por su correspondiente área. Vamos a decir que las placas están separadas a una cierta distancia h y una vez tenemos esa configuración, miren que la parte superior la tenemos con unas cargas positivas y la parte inferior unas cargas negativas. Entonces, habíamos dicho que cuando tenemos ese tipo de situación, va a aparecer una perturbación en el espacio, que es lo que llamamos un campo eléctrico. En este caso, las placas no son infinitas, por lo que decimos que el campo es aproximadamente uniforme, ¿cierto? En la región central, si ustedes se dieron cuenta en la práctica de campo eléctrico, por ejemplo, cuando poníamos una distribución de cargas, de varias cargas, como en las barras, por ejemplo, nos dábamos cuenta que hacia la parte central los campos eléctricos o las líneas que nos mostraban los campos eléctricos eran paralelas entre sí, pero hacia los bordes se modificaba. Entonces, por eso es que decimos que esencialmente esa carga, perdón, ese campo es esencialmente uniforme. Y también sabemos la magnitud de ese campo eléctrico, ¿cierto? Podemos decir que ese campo eléctrico, que su magnitud es constante, es la densidad superficial de carga sobre el parámetro epsilon sub 0. ¿Cómo encontramos esa magnitud de ese campo? Había varias formas de hacerlo. Se hizo esencialmente a partir de la definición de campo, ¿cierto? Como la fuerza por unidad de carga, pero también se realizó de una manera muy sencilla por medio de la ley de Gauss. Recuerden que lo que hacíamos era tomar unos diferenciales, unas gaussianas que encerraban una parte de una de las placas y se analizaba cuánto era el flujo por toda el área de la gaussiana, ¿cierto? Por toda la superficie. Entonces, bueno, eso se puede hacer. Ustedes ya lo estudiaron, ya lo saben hacer. Entonces, bien, tenemos entonces esa condición inicial. Ahora miremos qué es lo que pasaría si, por ejemplo, yo quisiera desplazar una de esas placas. Por simplicidad, lo que vamos a hacer es asumir
que ahora las placas que yo consideré inicialmente paralelas, yo quiero mover una de ellas. Yo quiero que la placa superior se mueva. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Esencialmente, tiene que existir una energía que haga ese trabajo, ¿cierto? Un agente externo que es el encargado de desplazar esa placa superior. Entonces, si yo considero, por ejemplo, vamos a considerar esta misma situación, solo que ahora vamos a decir, es que ahora la placa superior que estaba en esta condición, que estaba aquí, se va a mover, digamos, hasta acá. Y permítanme borrar unas cuantas cositas que estarían sobrando. No todo, no todo. Listo, digamos que esa fue la distancia en que yo desplacé esa placa superior. Entonces, ya ahora la placa que se encontraba originalmente, opa, un poquito más delgadito. La placa estaba aquí y ahora se va a desplazar a un punto o una distancia X. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Resulta que una de las condiciones importantes de este experimento o de esta suposición que estamos haciendo en que tenemos el par de placas paralelas cargadas, de las cuales una de ellas se va a desplazar, es que ahora ya no tengo la batería o la fuente o quien me haya suministrado las cargas conectada a una de esas placas. Entonces, esencialmente, y esto es muy importante, esta carga que está aquí, bien sea esta o esta Q, están atrapadas, llamémoslo así. ¿Qué quiere decir que están atrapadas? Que como no tenemos un circuito por donde esas cargas se vayan a mover, la cantidad de cargas en la placa superior y la cantidad de cargas en la placa inferior se va a conservar. ¿Eso qué quiere decir? No estamos tampoco modificando el área de las placas. El área de las placas es constante. Lo único que estamos haciendo es modificar la distancia de separación entre las placas. Entonces, eso implica lo siguiente. La placa superior, esta que ahora tenemos en esta nueva posición, aún está cargada, aún tiene cargas positivas. Y entonces, lo que va a ocurrir es que como la placa inferior todavía tiene sus cargas negativas, nos tiene que aparecer o no se tiene que conservar el campo, ¿cierto? Entonces, esta región X que tenía aquí se tiene que llenar de campo eléctrico, ¿cierto? Toda esa región que teníamos sin campo eléctrico, ahora se tiene que llenar con campo eléctrico. Esencialmente, ¿cuál región se tiene que llenar con campo eléctrico? Vamos a mirarla aquí. Vamos a decir, vea, es que en toda esta zona, donde yo originalmente no tenía campo eléctrico, ahora tengo que tener campo eléctrico. ¿Por qué? Porque tengo dos placas cargadas, separadas a una cierta distancia, y el espacio, la perturbación entre ellas, pues existirá campo eléctrico. No por el hecho de desplazarlo quiere decir que el campo desaparezca. Y ahora observen lo siguiente. Si nosotros volvemos a analizar cuál es la intensidad de ese campo eléctrico, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Resulta que cualquiera de los métodos que empleemos, por ejemplo el de la gaussiana, nos va a encontrar o nos va a dar que ese campo eléctrico es exactamente el mismo, la misma densidad, la misma intensidad de campo eléctrico que teníamos antes de mover las placas. Y entonces, eso, pues digamos que uno dice, bueno, apareció campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico se mantiene, entonces, qué es lo que hace que esa intensidad de campo eléctrico se mantenga? Las líneas no deberían apuntar hacia el otro lado. No, José Daniel, las líneas en este caso saldrían de la carga
sea, de donde está la carga, la placa cargada positiva, y apuntarían hacia la placa negativa. O sea, no es que quitemos esa placa, sino que la jalamos para arriba. Y al jalarla para arriba, esa nueva posición, lo que está haciendo es generarme campo eléctrico hacia abajo. No estamos poniendo una nueva placa. La placa que teníamos la estamos moviendo. Listo. Bien. Entonces, uno puede decir, tiene que aparecer campo eléctrico. El campo eléctrico, eh, alguien tuvo que hacer el trabajo de desplazar esa placa hacia arriba y alguien tuvo que suministrar la energía para que ese campo eléctrico apareciera ahí. Entonces, ese trabajo yo lo puedo ver, por ejemplo, como la fuerza, ¿cierto? Yo puedo definir el trabajo para mover la placa como la fuerza por la distancia que me desplacé. Entonces, esto es trabajo para mover la placa. Esta señora es la fuerza necesaria. ¿Para qué? La fuerza para desplazar la placa. ¿Y por qué necesito desplazar o por qué le necesito aplicar una fuerza? Porque es que resulta que si observamos, yo tengo cargas positivas en esta placa y cargas negativas en la otra. Entonces las dos placas van a tratar de atraerse entre sí, ¿cierto? Las cargas que están en una placa y en la otra van a sentir una fuerza atractiva para minimizar su potencial. Y yo lo que estoy haciendo es desplazando una de ellas. Entonces voy en contra de la dirección en la que el sistema preferiría estar. Y por último, esta sería la distancia desplazada. Es importante recordar, tener en cuenta allí, que pues estamos quitando la parte vectorial de la fuerza y del desplazamiento, porque claramente la fuerza la tengo que hacer hacia arriba y el desplazamiento también lo estoy haciendo hacia arriba, entonces están siendo paralelos, entonces simplemente eh, ya no tengo que indicar la dirección vectorial o la componente como si fuera un producto punto. Si estuviéramos desplazando la placa en diagonal, entonces allí sí tengo que tener en cuenta el- la proyección sobre el desplazamiento que estoy generando, la proyección de la fuerza y el desplazamiento. Ahora bien, uno dirá, ah, bueno, entonces ¿a cuánto equivale esa fuerza? Uno podrá decir, bueno, la fuerza, sabemos que la fuerza es el producto entre la carga y la intensidad del campo eléctrico. Entonces esto podría ser una primera suposición. Decir que esa fuerza necesaria para mover una de las placas es la carga que está en esa placa multiplicado por el campo eléctrico. Sin embargo, y eso es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta, es cuando analizamos la placa como tal, cualquiera de las dos, vamos a coger la que acabamos de desplazar, que fue la placa superior. Esto que tenemos acá es una sección, un pedacito de la placa superior. Esto es placa superior. Resulta que la placa pues tiene un espesor de la placa. Que nuevamente no estamos hablando de placas que sean infinitamente delgadas, es una placa que tiene un espesor, ¿cierto? En ingeniería tenemos que tener cosas con realidad física. ¿Qué sabemos nosotros de cómo se comportan las cargas eléctricas en un material que sea conductor? ¿Qué vimos esta mañana? ¿En dónde se acumulan las cargas de un material conductor? En la superficie, en la superficie. A ver, ¿me repites por qué? Ah, bueno, por acá tengo una pregunta a las 4:20, qué pena, Santiago no la había visto. ¿Por qué el campo es el mismo? Porque resulta que acá, voy a volver, la intensidad del campo es el mismo porque mira que el campo está simplemente definido por
vamos a borrar aquí, está simplemente definido por la densidad superficial de cargas y por la constante epsilon sub cero. Esta densidad superficial se mantiene constante. Digamos que se mantuvo constante. ¿Por qué? Porque las cargas no tuvieron para dónde irse. Entonces, al no tener para dónde irse, las cargas están allí en la superficie o están allí en la placa. Y epsilon sub cero es la permitividad eléctrica en el vacío, que es un valor constante. Una constante. Entonces no olvidemos esa parte. Entonces, listo. Es por eso que el campo no ha cambiado. A pesar de que yo desplacé las placas y que la moví, es por esa razón que el campo se mantiene con la misma intensidad. Ahora, en la superficie, en la superficie, en la superficie, eso es correcto. Las cargas se van a acumular en la superficie. Entonces, volviendo acá, por acá es donde tenemos en esta región, en la superficie, tenemos acá justo en esta capita de átomos que está pegada en la superficie, es donde están las cargas. Ellas están ahí justo moviéndose eh, sobre van a estar moviéndose por los efectos térmicos, porque las cargas no van a estar completamente estacionarias, solo que el movimiento por efectos térmicos en esa situación es en todas las direcciones y se puede considerar que para efectos prácticos ellas no se están moviendo, ellas están allí sobre la superficie estacionarias, que eso es muy importante a la hora de definir todo lo que tiene que ver con electrostática. Entonces, están las cargas allí. En esta dirección hacia abajo es hacia donde van las líneas de campo, ¿cierto? A una cierta distancia, en este caso X más H, vamos a encontrar la otra placa. Entonces el campo eléctrico va en esta dirección. ¿Y cómo es el campo dentro de un conductor? Cero. Muy bien. Entonces acá tenemos que el campo eléctrico dentro de ese conductor es cero. Y el campo eléctrico por acá valía sigma sobre epsilon cero, ¿cierto? La magnitud. Entonces, cuando uno analiza y dice, es que en ese conductor solamente una parte tiene, tiene campo eléctrico, pero el resto es cero, entonces en promedio, esto lo podemos llamar así como el campo eléctrico promedio, sumando los dos y dividiendo entre dos sería un medio de sigma por epsilon sub cero. ¿Eso en qué nos cambia el panorama? En que ahora la fuerza ya no es la fuerza necesaria para desplazar esa placa, ya no es Q por E, sino un medio de Q por E. Bien, y ese es uno de esos resultados importantes que aparecen al momento de hacer ese análisis. Entonces, volviendo al cuento del trabajo, teníamos que el trabajo realizado por quién, por el agente externo, es un medio de Q por E, que es la fuerza, multiplicado por la distancia que me desplacé, que sería X. Sabemos, por allá arriba habíamos escrito que la carga era sigma por el área. Entonces, esta lo podemos expresar otra vez, un medio de sigma por el área y el campo eléctrico conservamos aquí, pero ahora vamos a multiplicar y a dividir, y eso lo voy a poner en otro color, así como lo puse en la guía. Vamos a multiplicar y a dividir por epsilon sub cero. Entonces, allí no hicimos nada, simplemente es un artilugio que me permite entonces ahora reorganizar nuevamente las cosas. ¿Por qué? Porque ya sé que el trabajo es un medio de sigma sobre epsilon sub cero, y miren que este sigma sobre epsilon sub cero es exactamente
este que tenemos acá, la magnitud o la intensidad del campo. Y tenemos entonces, nos queda A por E por X por otro epsilon sub 0 que teníamos por aquí. Entonces, Profe, Juan, hola. eh, ¿me repite por favor por qué se divide entre dos? Ok. Lo que pasa es que estamos analizando la plaquita conductora únicamente. Entonces, cuando queremos conocer cuál es el campo que experimenta esa plaquita, la plaquita tiene el campo hacia un lado, que sería el que ella genera en conjunto con la otra placa, que es este campo que tenemos acá, este sigma sobre epsilon cero, pero como es un material conductor, el campo dentro del conductor vale cero. Entonces, en promedio, si yo tengo cero a un lado y tengo sigma sobre epsilon cero, en promedio el campo total sería un medio de sigma sobre epsilon cero. Listo. Entonces es por esa, digamos, es por eso que lo hacemos así. Ah, listo. Bien. Ahora, entonces tenemos acá el, ya con esta reorganización con epsilon cero y epsilon cero, entonces nos queda que la fuerza, perdón, que el trabajo es un medio de epsilon cero por el campo al cuadrado, porque acá tenemos un campo y acá tenemos otro campo, por A por X. Entonces miren que acá este término es el campo generado entre las placas, campo generado entre placas. Este término de acá otra vez es la constante. Y este término de acá tiene que ver con quién? Es el volumen creado en el momento en que yo desplacé esa placa, esa distancia X adicional, ¿cierto? La placa tiene un área A, pero una vez yo lo muevo una distancia X, el campo tiene que llenar ese volumen A por X. Entonces ese es como el volumen que se generó. Entonces esto sigue siendo el trabajo. Y para hacer las cosas independientes del área y de cuánto me desplacé, entonces yo puedo definir el trabajo por unidad de volumen. Entonces ese trabajo por unidad de volumen, simplemente miren que es W, en ese caso por AX, y eso nos queda, o nos deja únicamente con los términos un medio epsilon cero E al cuadrado. Este es otro resultado importante. El trabajo estaba dado en joules. Estas son las unidades del trabajo. Y cuando divido el trabajo por el volumen, entonces voy a tener unidades de joules por metro cúbico. Y esto recibe un nombre a este término, a este trabajo por volumen, se le va a conocer como la densidad de energía del campo eléctrico. ¿Por qué es importante conocer esa densidad de energía del campo eléctrico? Porque es que resulta que nos está diciendo, por cada unidad de volumen en donde haya campo eléctrico, yo voy a tener una cierta cantidad de energía. Si ustedes recuerdan, en el laboratorio pasado y en las clases de las 2 semanas anteriores, hemos venido hablando de un término que llamábamos U. Y esa U es la energía potencial electrostática. Esa energía potencial electrostática, si recordamos la definición que teníamos en la semana pasada, decíamos, es toda la energía que yo tengo que invertir para traer
cada una de las cargas a la posición en la que está en una cierta configuración. En otras palabras, esto es la energía total de un sistema de cargas. Igual que cuando hacíamos en el caso de, en el análogo mecánico, decíamos, estoy deformando un resorte o tengo una serie de, por ejemplo, eh, masas a las cuales voy a poner a diferentes alturas con respecto al piso. Si yo considero todo el sistema, tendría que considerar como cada una de las energías potenciales que tiene cada una de esas partículas con respecto a la Tierra. Acá sería lo mismo, estoy sumando todas las contribuciones de todas las energías necesarias para poner cada una de las cargas en una cierta posición. Entonces, en este caso, eh, miren que vamos a llegar a que esa energía potencial electrostática que la habíamos calculado hasta la semana pasada como la suma de todas las contribuciones o de todas las energías necesarias para mover las cargas, también la puedo encontrar si yo lo sumo o si yo hago la integral en todo el espacio. Y acá voy a ponerle un paréntesis que no tiene la guía, pero que es importante, donde hay campo. Entonces, en todas partes donde haya el campo, ¿de quién? De esa densidad de energía eléctrica, de esa densidad de energía que tiene el campo eléctrico. Entonces, es un medio de epsilon 0 por E al cuadrado, y acá por diferencial, y esto es un diferencial de volumen. ¿Sí? Para que de pronto no vayamos a confundirnos con el diferencial de potencial, que en ocasiones pues también se utiliza la misma letra V. Bien, entonces, ¿cierto? La importancia de esto es que yo puedo conocer ya también la energía de un sistema simplemente a partir de integrar estos dos, o esta configuración, perdón, esta expresión, donde conozco el campo eléctrico, tengo una constante y lo que hago es integrar sobre todo el volumen donde tenga campo eléctrico. Ahora bien, si consideramos el caso de las placas paralelas, entonces las placas estaban ubicadas a una cierta distancia h. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, conocer la energía que tenía el campo, ese campo eléctrico, por ejemplo, este que tenía inicialmente. Acá tenía un campo eléctrico. Yo quiero conocer cuánto es la energía que esta configuración de placas tiene. Entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente integrar la densidad de energía del campo eléctrico, un medio epsilon 0, E al cuadrado, por el diferencial de volumen. Y ahora, miren que hay un montón de cosas que son constantes. Y entonces eso hace que sea mucho más fácil calcular. Saldría el un medio epsilon 0. Saldría también, en este caso, como el campo es uniforme, saldría el sigma sobre epsilon 0 al cuadrado. Y únicamente me queda la integral del volumen. ¿Cuál es el volumen del sistema de placas cargadas? Sería el área superficial que tienen las placas por la distancia que tienen separadas entre ellas. O sea, esto no es otra cosa que A por H. Quiero saber cuánto se incrementó la energía por el hecho de desplazar la placa. Pues entonces simplemente reemplazo H por H más X. ¿Cierto? Entonces, miren que es muy sencillo de calcular cuánto es la energía que está contenida dentro de ese par de placas. Preguntas, dudas, de pronto inquietudes hasta ahí. Bueno, entonces también tenemos allí que si nosotros consideramos, pues, que si nosotros consideramos a la carga como sigma por el área, y sabemos entonces que acá tenemos el área también involucrada en varias partes,
esta U que era un medio de epsilon cero sigma sobre epsilon cero al cuadrado por AH, eh, la puedo expresar como un medio de sigma por A y multiplicando sigma sobre epsilon cero, ¿cierto? Se me canceló uno de los epsilon ceros por H. Y acá tengo esto, que sería la carga, y esto, eh, este que tengo por aquí, un medio de la carga, y me queda un término que es el campo eléctrico y H. Esa H, que es la separación entre las placas, esto no es otra cosa que la diferencia de potencial que hay entre las placas. Entonces, se puede decir también que la energía de ese sistema de placas es un medio de Q por B. Ahora, esta mañana hablamos de un término que, una expresión, una terminología que llamábamos la capacitancia. La capacitancia no es otra cosa que un artilugio o una invención, ¿cierto? Simplemente una definición donde se dijo, vea, la capacitancia es la relación que hay entre la carga de un objeto y el potencial eléctrico que tenga ese objeto. Entonces esta es la carga y este es el potencial eléctrico. Y esto es la capacitancia. ¿Cuáles son las unidades de la capacitancia? Pues entonces tenemos allí las unidades de la carga, son coulombs. Las unidades del potencial eléctrico son voltios. Y a esa relación de coulombs por voltio se le llama faradio. O simplemente F. Listo. Otra cosa que no debemos olvidar es qué significa físicamente la capacitancia. Es una propiedad, esencialmente. Entonces, es una propiedad o una capacidad, pues no, suena como redundante decir la capacitancia es la capacidad, no, pero es, digamos, la habilidad. Capacitancia es la habilidad de recibir y mantener una cierta carga Q a, a un cierto potencial eléctrico. Listo. Entonces, con esa definición, pues entonces vamos a hacer, por ejemplo, a analizar cuánto sería la capacitancia si tuviéramos una esfera cargada. Entonces, si yo tengo una esfera cargada de radio R, el potencial en la superficie se puede expresar como la carga sobre 4pi epsilon 0 R. O lo que era lo mismo, KE por Q sobre R, ¿cierto? Esa es la misma expresión que hemos manejado normalmente en la clase, KE. Pues solo que recuerden que KE es 1 sobre 4pi epsilon 0. Entonces miren que de aquí es fácil poder determinar cuánto sería la capacitancia. ¿Por qué? Porque en esta misma expresión pues tenemos involucrado el potencial, tenemos involucrada la carga. Entonces yo puedo definir o yo puedo despejar fácilmente cuánto sería C. Si yo dije que C era Q sobre B, entonces voy a llegar a que la capacitancia de la esfera es 4 pi epsilon 0 por R. Que llegamos, por ejemplo, a esta situación. Miren que nuevamente es un parámetro que depende de la geometría y depende de una constante. Ahora,
Si nosotros quisiéramos tener un capacitor, no con las tecnologías super avanzadas que Jorge nos contó esta mañana de los supercapacitores, sino un capacitor simplemente que soporte la carga, una esfera que soporte la carga. Si yo quiero tener un faradio, un capacitor de un tamaño de un faradio que sea una esfera, lo que voy a tener que requerir, si nosotros hacemos el despeje, teniendo en cuenta pues el radio, es que el radio tendría que ser aproximadamente de 9 por 10 a la 9 metros. Entonces, eso es un 9 seguido por 9 ceros. Un 9 con 8 ceros. 8, 9 ceros. A ver, miremos. 9, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Un 9 seguido de 9 ceros. Metros. Entonces, esa sería un valor excesivamente grande. Como para darnos una idea, allí en la guía ustedes encuentran que el radio de la Tierra es de 6.400, de aproximadamente 6.400 kilómetros. 6.400 por 10 a la 3 metros. Y si nosotros tuviéramos un capacitor esférico del tamaño de la Tierra, esa capacitancia de esa esfera sería aproximadamente de 700 microfaradios, las 700 millonésimas de faradio. Entonces observen esa diferencia o esa magnitud tan grande que se tiene allí cuando estamos hablando de un faradio. Ahora, hay otra manera de observar la capacitancia y es a partir de un par de conductores, ¿cierto? La capacitancia también se puede analizar como si yo tuviera un conductor, digamos una esfera conductora, que estuviera cargada en su superficie con cargas positivas. Y cerca de esa esfera conductora voy a tener otra segunda esfera que tenga cargas negativas. A estas esferas las vamos a llamar la esfera A y la esfera B. Si nosotros analizamos cuánto es la capacitancia de B, por la definición, uno diría, pero es que la capacitancia de B es la carga que tenga B sobre el potencial al cual está B, es la carga de B sobre el potencial que tenga B. Sin embargo, esto no es exactamente lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros, cuando estamos hablando de potencial eléctrico, estamos diciendo es la cantidad de energía por unidad de carga necesario para traer una carga que está por allá en el infinito y la quiero posicionar en las cercanías de esa esfera B. Entonces estoy trayendo una carga, esta carga por aquí que tengo por la cabeza, este Q sub 0, que además es positivo, y lo quiero traer y lo quiero poner por acá cerquita. Esa es la definición del potencial eléctrico de B. Entonces, si yo estuviera haciendo directamente el análisis solo con la esferita B, pues muy bien, esto sería el valor de C sub B. Sin embargo, el hecho de tener A va a hacer que esa carga positiva se sienta atraída. B la está repeliendo, pero A la está trayendo. Entonces la energía total va a ser menor porque esa carguita igual siente que la están atrayendo, le están ayudando pues al trabajo de traerla desde el infinito. Entonces, cuando estamos hablando de capacitancia, especialmente cuando hablamos de capacitancia en términos de un sistema de dos conductores, tenemos que decir la capacitancia de B en la presencia de A. Y entonces ahora nos cambia un poquito la definición y la capacitancia de ahora en adelante es lo que vamos a llamar Q sobre ese delta B. Y para hacerlo mucho más sencillo, pues lo que decía Jorge esta mañana, es bueno tener en cuenta
o en algunos textos, por ejemplo, llegan y lo ponen en valor absoluto. De esa manera se quitan de encima el problema de que si la carga fue negativa o si la diferencia de potencial da negativa, entonces voy a tener un número que pueda ser negativo. No, realmente la capacitancia siempre tiene que ser un valor positivo. Entonces esto simplemente es la carga sobre el potencial en A menos el potencial en B. Y esto en valor absoluto, pues digamos que nos quita ese problema de signos negativos. Ahora bien, ya por último, para finalizar esta parte del análisis, nosotros podemos decir que la capacitancia en este sistema de placas paralelas, habíamos dicho que teníamos una placa por aquí, otra placa por acá. Esas placas, esta tenía una carga más Q, que es más sigma por A, esta otra placa, no, esta es menos. Esta placa es menos Q, menos sigma por A, y esas placas están separadas a una cierta distancia D. Entonces noten allí que simplemente dice un cambio de la distancia. En el caso anterior la llamamos H, acá la estamos llamando D, pero esencialmente el campo que aparece aquí, este campo eléctrico, no se va a ver alterado por ese cambio que acabamos de hacer, ¿cierto? La magnitud del campo eléctrico sigue siendo sigma sobre epsilon cero. Entonces, si nosotros analizáramos la capacitancia de ese sistema de placas paralelas, sería Q sobre B, donde Q es sigma por A y B es la intensidad o la magnitud del campo por la distancia en la que están separadas las placas. Y también sabemos que esto es sigma sobre A, que E es sigma sobre epsilon cero. Entonces se nos va a ir el sigma multiplicado por D, y entonces allí solamente me va a sobrevivir uno de los, o me va a sobrevivir, perdón, la constante dieléctrica por A sobre D. Esa terminología o ese término, ¿qué es lo que me está diciendo? Analicemos ahí rápidamente esa, esa configuración o esa expresión que obtuvimos para la capacitancia de un sistema de placas, de placas paralelas. Pues resulta que si el área crece, la capacitancia crece. ¿Qué es lo que estamos diciendo con decir el área crece? Estamos diciendo, a la luz de lo que es la capacitancia, la habilidad de recibir cargas y mantenerlas. Entre mayor área yo tenga, mayor es la cantidad de cargas que yo puedo sostener, ¿cierto? Que yo puedo mantener allí en la superficie de mis placas. Entonces, por lo tanto, crecerá la capacitancia. Y esta otra me dice, si la distancia disminuye, entre más cerca estén las placas, ¿qué va a pasar con la capacitancia? También va a aumentar. Entonces, son dos variables geométricas con las que yo puedo jugar con el fin de incrementar o disminuir mi capacitancia. Y si analizamos entonces que la capacitancia es Q sobre B, y habíamos dicho que la energía potencial electrostática era un medio de Q por B, entonces miren que si yo reemplazo esa carga, despejo la carga de esta expresión y la reemplazo en la otra, la energía potencial electrostática se me va a convertir en un medio de C por B al cuadrado. ¿Eso qué es lo que me está diciendo? Que esencialmente pensar en, en un sistema de conductores, entonces a lo que vamos a llamar un capacitor es a ese sistema de conductores donde yo puedo almacenar energía, o donde estoy almacenando la carga, donde almaceno energía, energía eléctrica. ¿Cómo estoy almacenando esa energía eléctrica? La estoy almacenando en forma de un campo eléctrico entre un par de, entre esos dos conductores. Listo.
¿Dudas hasta allí? Porque ya se nos acabó la teoría. Bien, esto que discutimos hoy, seguramente lo vamos a ver nuevamente el martes en la clase con Jorge. Sin embargo, es una de esas cosas que a uno le ayuda leer, ver, que a uno le repitan las cosas, porque entre más le repitan, como que lo va asimilando más rápidamente, ¿cierto? Es importante que recuerden que desde este martes en 8, pues es el segundo parcial y la idea es que ustedes lleguen con estos conceptos muy claros, porque como vieron con el profe Jorge, los exámenes no son de una carpintería matemática exhaustiva, ni de que ustedes se sienten a hacer todos los ejercicios que tiene cualquiera de estos libros de física, electricidad y magnetismo, sino que ustedes comprendan cuál es la física y cuál es la fenomenología que está detrás de eso. Si ustedes entienden eso, seguramente el curso se les va a hacer muy ameno y lo van a pasar con una nota elevada. Muy bien, ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte quiero hacer la parte de la guía. Vamos a poner por acá la guía, vamos a quitar esta visualización. Listo. Como les decía, gran parte de la guía, pues la acabamos de resolver acá en el tablero, ¿cierto? Todo lo que es la parte teórica de la guía está allí nuevamente en el tablero. Lo pueden releer, pueden volver a ver el video. Listo. Entonces ya definen. ¿Cuál es la idea? En esta clase o en esta práctica vamos a trabajar con una simulación también, solo que ahora es de capacitores. Entonces vamos a abrir esa simulación. Se ve borroso, no sé si es mi internet. Es posible. ¿Quién fue el que me habló? Qué pena. Es posible que se vea borrosa la. Ah, sí, se ve muy borrosito. Pero yo creo que puede ser. No sé si ahí se ve un poco mejor. Igual ustedes pueden descargar la guía que la tienen allí en el Moodle para que la vayan siguiendo. Listo. Bien. A ver qué se me hizo la simulación. Ay, como que no se puede encontrar la página. Ah, bendito. Bueno. Juan, es mejor que entres a la página como tal, a PET, y luego ahí le das en capacitancia. Listo, sí, eso voy a hacer porque no me está apareciendo. Como cosa rara. Muy bien. Vamos a separar esto de un lado. Esto vamos a ampliarlo. Y vamos a abrir una ventanita nueva. Eso, perfecto. Bien. Yo creo que ahí ya ustedes pueden visualizar, ¿cierto? O sea, se está viendo la simulación, ¿cierto? Bien, entonces voy a seleccionar esta opción, la de capacitancia. Más adelante es posible que vamos a trabajar con la otra, pero por hoy vamos a trabajar con esta, la de capacitancia. ¿Qué es lo que nos encontramos allí? Nos encontramos un sistemita de placas paralelas rectangulares o cuadradas conectadas a una batería. Esa batería tiene un selector que yo le puedo modificar la diferencia de potencial entre los extremos de la batería, desde 0 hasta 1,5 voltios en la parte positiva y de 0 a menos 1,5 voltios. Tenemos acá en la parte superior un indicador, un medidor que nos dice cuánto vale la capacitancia en esa configuración que está allí. ¿Cuál es la configuración? Esta separación de 6 milímetros, esta área de 200 milímetros cuadrados. Tenemos este otro que nos dice cuánta carga hay en la placa superior. Recuerden que la carga que hay en la placa superior es exactamente igual a la carga que hay en la placa inferior, solo que con el signo opuesto.
Por último, me dice cuánto es la energía almacenada. En este caso, miren que como no tenemos ninguna carga, pues no tenemos ninguna energía y no hay ninguna carga en la placa superior. La simulación también me permite hacer esto, conectar y desconectar las placas. Por el lado derecho tenemos allí un indicador para que me muestre cargas en las placas, para que me muestre la barra de gráficos, pues que son los medidores esencialmente, para que me muestre el campo eléctrico, para que me muestre la dirección de la corriente. Y por acá tenemos un instrumento que se llama un voltímetro. El voltímetro tiene dos electrodos o dos puntas. Esas dos puntas yo las puedo ubicar en el sistema en diferentes posiciones y me dice cuánto es la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Entonces miren que por ejemplo acá la voy a conectar, todo lo que sea así como grisecito son los conductores, o sea yo puedo poner el voltímetro ahí. En este caso miren que si yo muevo este desplazadorcito, él me está diciendo cuánto es el voltaje que voy a tener en la batería. Entonces cuando tengamos que trabajar eh, o definir un voltaje, pues allí lo vamos a encontrar fácilmente. Entonces, listo. Esa es la generalidad, digamos, de la simulación como tal. Este simplemente lo vuelvo a llevar allí y ya me deja de estorbar. ¿Qué es lo que sucede entonces? Entonces, bueno, en la parte A vamos a hacer un análisis de la capacitancia geométrica. Para ese no vamos a necesitar ni siquiera cargar la placa. Si yo quisiera cargar las placas, simplemente conecto. Miren que inmediatamente conecté, vamos a ponerlo en cero para que se vea, aparecen unas flechas, ¿cierto? Digamos que lo voy a poner aquí en 1,5 y lo voy a conectar. Cuando conecto aparecen unas flechas que me indican en qué dirección viajan los electrones. Observen que al momento de conectar la placa superior no tiene electrones ni cargas positivas, no tiene, ¿cierto? Está neutralizada, lo mismo que la placa inferior. Para que la placa superior quede cargada positivamente, los electrones tendrían que viajar hacia la batería. Y para que la placa inferior quede cargada negativamente, pues los electrones tendrían que viajar hacia la placa, desde la batería hacia la placa. Entonces, ahora miremos eso. Observen que al momento de hacer eso, ocurre tal como lo mencionamos. Los electrones viajaron de acá y los electrones desde la batería llegaron a la placa inferior. Miren que si yo remuevo esto, es lo que mencionamos en la parte teórica. Esencialmente la carga quedó atrapada. ¿Cómo sé que la carga quedó atrapada? Miren, acá tenemos la carga en la placa superior es de 0,44 picoculombios. Si yo muevo, varían las otras dos magnitudes. Varía la energía almacenada, varía la capacitancia, pero la placa está atrapada. Caso diferente a si yo tuviera conectado y yo empezara a mover las placas, ¿cierto? Allí se están moviendo las tres barritas. Entonces, para esa primera parte, incluso no necesitamos tener las placas conectadas o desconectadas, como las quieran tener. Esa primera parte entonces es que miremos esa relación entre la carga y la distancia. Y aquí quiero acompañarlos en este proceso porque tanto Carlos como yo hemos notado que ustedes aún, pues muchos de ustedes, no digamos que todos, tienen problemas al momento de realizar. Alexandra, no te deja abrir el link, entonces lo que haces es entrar directamente a la página de la simulación, porque yo no sé si es que ellos van cambiando el link o qué carajos. Entonces entras directamente a la página de FET. Eso, allí ya María Paula copió el link. Muchas gracias, María Paula. Bueno, entonces les decía que Carlos y yo hemos notado que aún hay bastantes falencias en la parte de el análisis gráfico, de reportar los datos y de hacer todo esto. Entonces miren que en esta primera parte se nos pide hacer lo siguiente. Se nos pide tomar 4 series de datos
cada una de esas series de datos con áreas distintas. Entonces miren que las áreas yo las puedo modificar entre 100 y 400 milímetros cuadrados y las distancias entre 2 y 10 milímetros. Entonces lo que ustedes deben hacer es coger 4 áreas distintas, ¿sí? Ahora, no quiero ver que todo el mundo haga 100, 200, 300, 400. No, para eso el área puede variar de 10 en 10. De hecho, si me encuentro dos que estén exactamente iguales, casi que los descarto por pasteleo. Allí además tenemos la separación, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tuviera aquí 100, yo puedo arrancar con la simulación desde 2 y de cada 0.2 milímetros puedo irme desplazando. Hasta ahí está claro. Entonces voy a tomar 4 áreas, 6 puntos de separación en cada una de las áreas. Y voy a graficar 2 curvas. Una gráfica de una gráfica de C contra 1/D. Pero antes quiero que miremos algo, quiero que miremos lo siguiente. Como yo soy perezoso, entonces lo voy a hacer así, de esta manera. Voy a coger 100 como el área de la placa y voy a coger la primera separación 2 milímetros. Vamos ahora a abrir este. Voy a posicionarlo por acá. A ver dónde me deja posicionarlo. Por aquí. Listo. Entonces esto era lo que quería hacer, chicos, con ustedes. Acompañarlos en esta primera parte. Vamos a entonces a definir acá el área de la placa. Voy a coger, por ejemplo, esa primera área. 100 cuyas unidades están en milímetros cuadrados. Siempre es bueno, es una recomendación, que hagan la conversión a las unidades del sistema internacional. 1 milímetro cuadrado es 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, y acá tenemos 100. Entonces, esto sería 1 por 10 a la menos 6 multiplicado por ese 100. Esto es el área ahora en metros cuadrados. Simplemente fue una conversión para poder tener en cuenta pues esas distancias, perdón, esa área ya en las unidades adecuadas. Ahora, por acá voy a poner la distancia. Esta distancia la voy a poner inicialmente. Voy a poner en milímetros, como me lo presenta pues la simulación. Y por acá voy a poner la capacitancia. Esa capacitancia la quiero reportar directamente en faradios. Bien, ahora saltemos a la simulación y miremos en ese caso, por ejemplo, acá en la parte superior vamos a encontrar la capacitancia en picofaradios, ¿cierto? ¿A cuánto equivale un picofaradio? Un picofaradio equivale a 1 por 10 a la menos 12 faradios. Entonces, yo acá puedo reportar directamente 0.44 por 10 a la menos 12. Este fue uno de los problemas que, a ver, volviendo acá, esto es uno de los problemas que, por ejemplo, Excel generalmente tiene, y es el reporte de los datos. Él llega y automáticamente acomoda los decimales de tal manera que no le quede sino un número entero, y entonces empieza a jugar acá con esta parte de los valores de la potencia de 10. Contra eso, pues no hay nada que hacer. ¿La recomendación cuál es? La recomendación es, hagamos todos los cálculos como los maneja Excel, con valores numéricos, con notación científica, pero al momento de reportar, ajusto la tabla de tal forma que yo pueda modificar los parámetros adecuados. Entonces, por ejemplo, esto lo voy a mover una columna con el fin
de poner un parámetro que es la incertidumbre en la distancia. La incertidumbre en la distancia también estará dada en milímetros. Entonces, por ejemplo, acá teníamos que la primera medida era de 2 milímetros y la incertidumbre en la distancia, vamos a volver acá. Si yo me doy cuenta, cada vez que desplazo la separación entre las placas, me puedo mover 0,2 milímetros, las 2 décimas de milímetro. Entonces si tomamos ese como si fuera un instrumento digital, la separación, perdón, la incertidumbre que pueda tener en el desplazamiento correspondería a 0,2 milímetros. Ahora vamos entonces nuevamente al Excel y vamos a poner ese valor, 0,2 milímetros. La incertidumbre en la capacitancia. La incertidumbre en la capacitancia, también dada en faradios. ¿Cuánto equivaldría? Entonces, si nos dimos cuenta, nos aparece reportada como 0,44, o sea, ese 4 sería la incertidumbre como tal en la capacitancia. Entonces, asumiendo que, por ejemplo, ese fuera el parámetro de incertidumbre, vamos a tener aquí, como incertidumbre en la capacitancia, 0,01, perdón, coma no, 0,01 por 10 a la menos 12 faradios. Esa sería la incertidumbre en la capacitancia. Y así voy a tomar los 6 puntos que necesito tomar acá para este análisis. Vamos entonces a mirar otros puntos diferentes. Vamos entonces a mirar, por ejemplo, perdón, aquí en este. Digamos que me voy a parar en 2,6. En 2,6 la capacitancia es 0,34 picofaradios. Entonces vuelvo acá. 2,6, 0,34 picofaradios. Las incertidumbres se mantienen iguales, por eso solamente la puse en el primero. Por ahí creo que me escribieron. Discúlpeme que estoy viendo. A ver. La tabla de Excel no se ve bien. Ay, carajo. Pues hagamos una cosa. Voy a compartirles la pantalla directamente en Excel. O sea, les voy a compartir el libro de Excel. Ustedes me dicen si ya se ve mejor. Sí, ya mejoró. Perfecto. Entonces, bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. No, Isabela, no es eso. No es que no se tenga que reportar cada dato. En la tabla de Excel lo estoy manejando como si fuera, como la incertidumbre de la distancia es la misma para todos. La estoy reportando, la estoy escribiendo una sola vez. Al momento de tú reportar la tabla, cada uno de los datos lleva su incertidumbre. ¿Sí? O sea, es simplemente para hacer aquí el cálculo de la tablita de Excel. Ustedes a mí no me están entregando Excel, sino me entregan una tabla con datos. ¿Listo? Entonces, simplemente esa es la incertidumbre por el momento. Ahora, ustedes van a hacer el acto de fe de creer que los valores que les voy a ir poniendo acá, pues son los valores que realmente aparecen allí en la simulación. Voy a poner ahora
4,4 y me da 0,20. 4,4 y me da una capacitancia de 0,20 picofaradios para llegar a los 6 puntos. Listo. Voy a poner otra que me dé 6 milímetros. Me da 0,15. 6 milímetros me da 0,15 pico. Eh, 8,2 me da 0,11 pico. Uno, 2, 3, 4, 5 datos. Vamos a hacer un último dato que puede ser, pongámoslo en 9,8. 0,09 pico. 9,8, 0,09 picofaradios. Ahora bien, acá estamos viendo entonces los datos que acabamos de tomar. Generalmente uno quiere conocer cómo es la relación entre unos parámetros o unos valores X contra unos valores Y. Entonces uno puede insertar allí una serie de datos en las tablas, que la recomendación es siempre hacerlo con el parámetro de dispersión o scatter, o el de nube de puntos. Esa nube de puntos, observen que acá me está únicamente marcando los correspondientes a la distancia. Entonces, qué bueno que me acaba de ocurrir esto, porque me da la oportunidad de mostrarles una de las cosas que es bueno saber acá. Y es las series de datos que Excel maneja. Entonces, por ejemplo, acá, cuando yo selecciono esa serie de datos, acá en la parte superior puedo ingresar a seleccionar datos, editar. Ay, no me aparece esta tablita adicional. ¿Por qué? No se está viendo esa tablita que sale adicional en Excel. Disculpenme un momento, hagamos una cosa. Compartamos la pantalla completa. Por aquí. Esta pantalla. Listo. Entonces, bueno, volviendo acá al Excel. Cuando selecciono entonces la serie de datos, le puedo decir acá seleccionar los datos. ¿Están viendo la tablita que aparece en Excel? Sí, ¿Sí se ve? La de seleccionar datos, que no me aparece acá, no la estoy sí, viendo. No sé. señor. Sí, Juan, no se ve en tu cámara, pero se ve en la pantalla compartida. Ah, ok, está bien. Extraño porque también me estoy viendo yo y no veo eso, pero bueno, ustedes me dicen que se ve listo. Entonces acá simplemente lo que voy a hacer es editar esa serie de datos, darle un valor a la serie, y al darle el valor a la serie, pues entonces ya sé que esto fue para 100 milímetros cuadrados. Acá en la selección de rango de valores en X, estos serían mis valores en X, los valores que tienen que ver con la distancia. Y luego los valores en Y serían los que tienen que ver con la capacitancia. Entonces al hacer eso, nos damos cuenta que la tabla, perdón, que la gráfica cambió drásticamente. Ya ahora tiene un comportamiento decreciente con la distancia. Entonces ustedes dirán, ah, bueno, pero es que eso no fue lo que nos pidió graficar. Usted nos pidió graficar capacitancia contra 1 sobre la distancia. ¿Por qué hicimos eso? Entonces, bueno, si ustedes han visto en la parte derecha del Excel,
de las tablitas de Excel, aparecen unas figuritas, unas tablas, donde yo le puedo activar que me muestre los títulos de los ejes, donde puedo activar que me muestre las barras de error, donde puedo activar que me muestre la leyenda y donde puedo activar que me muestre las líneas de tendencia. Cada una de ellas, pues ahí la estoy mostrando. Estoy casi que mostrando el tipo de gráficas que nos encontramos en muchos de los informes que estuvimos calificando Carlos y yo. Entonces, varios errores, ¿cierto? Aquí hay los títulos de las tablas, de los ejes, perdón. Pues debería corresponder la capacitancia o a la magnitud que estoy midiendo. La capacitancia medida en qué? En faradios. Contra el otro eje sería el de la distancia, ¿cierto? ¿En qué unidades están esta magnitud de la distancia? Están en milímetros, ¿cierto? Sin embargo, la idea es que lo hagamos en metros. Entonces acá lo vamos a modificar y vamos a hacer un cálculo adicional. Vamos a hacer esa misma distancia. Vamos a hacerlo como una columna entre estas dos, o un par de columnas, que sean la distancia en metros, la incertidumbre de la distancia en metros. ¿Qué vamos a tener que poner allí? Simplemente el valor de esta celda dividido entre 1000. Y ahora tengo las diferentes distancias en metros. Y acá lo mismo, sería el valor de esta celda también dividido entre 1000. Esa es la incertidumbre de la distancia ya en metros. Y acá lo que vamos a hacer entonces para corregir y que la gráfica me quede directamente en metros es seleccionar la serie, que ya se lo vimos, y seleccionar como dato de valores en X, ya no la columna correspondiente a milímetros, sino la columna correspondiente a metros. Sí, María Paula, exactamente eso fue lo que les dije que iba a hacer en un momento, ¿cierto? Pero en este momento voy a mostrarles por qué razón nos vamos a convertir a 1 sobre D. Listo. Entonces, primer detalle, este. Ya ahora tengo los ejes configurados adecuadamente. Segundo detalle, las barras de error. Entonces, en las barras de error, acá al lado derecho me aparecen el formato de las barras de error. Las barras de error vertical son diferentes de las barras de error horizontal. En la barra de error horizontal me aparecen las distancias. El error en la distancia dijimos que era este valor que tenemos acá en metros, que fue el que dividimos por 1000. Entonces simplemente lo que tenemos que decirle es, en las barras horizontales, el error es un valor fijo y corresponde a esto que tenemos en la celda, ¿cierto? A 0.00030 y el 2. Entonces, listo, vamos a seleccionar esto. Digamos que era un valor fijo. 0.1, 2, 3 y 2. Entonces miren que ahora esa barra de error pues ya tiene un tamaño considerablemente más pequeño que lo que él me genera por defecto. Ahora, en el caso de las barras verticales, ¿cuál es el error en la capacitancia? Es este parámetro que tenemos acá, 1 por 10 a la menos 14. También es un valor fijo porque cada uno de estos fueron medidas directas. Entonces acá, valor fijo, 1 por 10 a la menos 14. Y eso ya nos presenta un panorama de unos errores mucho más razonables. Ahora lo otro que vamos a arreglar es la línea de tendencia. Resulta que la línea de tendencia, Excel por defecto la plantea como una línea de tendencia lineal. Entonces, uno debe empezar a analizar cuál es el comportamiento más adecuado para este tipo de líneas de tendencias. Por ejemplo, si yo digo que es una línea de tendencia exponencial, me doy cuenta que
ahora tengo una curva que se ajusta un poco mejor a los datos. Logarítmica también tiene un comportamiento realmente adecuado. Tenemos esta otra y con esta quiero decirles, tengan mucho cuidado. Es el ajuste polinomial. ¿Por qué? Porque el ajuste polinomial simplemente va a poner una función polinómica a ajustar los puntos. Ustedes saben que, por ejemplo, si yo tengo 2 puntos, entre esos 2 puntos puedo trazar una línea recta. Entonces, un polinomio de grado 1, que sería la línea recta, me ajusta 2 puntos. Un polinomio de grado 2, que sería una parábola, me ajusta perfectamente 3 puntos. Un polinomio de grado 3 me ajusta perfectamente 4 puntos. Entonces aquí uno puede tener como el deseo de decir, vamos a aumentarle el orden. Y acá tenemos 6 puntos. Apenas llegue a un polinomio de grado 5, ya todos los puntos pasan por allí perfectamente. Encontré la ecuación que me modela los datos. Pero miren que entre el 5 y el 6 no hay ningún cambio, porque ya un polinomio de grado 6, pues el coeficiente que acompaña a la potencia 6, pues sería 0. Entonces, tengan cuidado con esa no se la recomiendo. Acá está, por ejemplo, un polinomio, un ajuste de potencias. Miren que se ajusta bastante bien. Pero esas barras de error sí son necesarias cuando los datos están siendo directamente tomados. Sí, claro que sí deben ser, porque son datos medidos de en este caso estamos trabajando como si estuviéramos midiendo con un instrumento digital. Es para que no se nos olvide que a pesar de que esto es una simulación, podemos estar cometiendo errores y es importante reportar los datos adecuadamente. No olviden que esto no es solamente para el laboratorio de física, electricidad y magnetismo, sino para el resto de sus carreras y para el resto de su vida profesional. Entonces tengan eso en cuenta. Entonces miren lo siguiente. Yo acá tengo la opción de generar la ecuación que me ajusta los puntos y tengo la posibilidad también de ajustar un parámetro que se llama el coeficiente de correlación. Se me perdió este señor, aquí. O el R cuadrado. Resulta que si R cuadrado es muy cercano a 1, quiere decir que mi modelo o mi ajuste se aproxima muy bien a los puntos que tengo allí. Entonces, si nos damos cuenta, R cuadrado es 0.9997. O sea, eso es muy cerquita a 1. Quiere decir que esto está muy bien con esa ecuación de potencia. Ahora, ¿por qué es importante y por qué hice esa en vez de capacitancia versus 1 sobre D? Por lo siguiente, miren la potencia a la cual está elevada la variable X, a la menos 0.991. Este valor de acá arriba, perdón, este que tengo acá, es muy cercano a menos 1. Entonces, lo que me está diciendo esta gráfica y este análisis directamente es la relación entre la capacitancia, entre mi variable dependiente Y y mi variable independiente X es inverso con X. Entonces de ahí es donde uno dice, es que seguramente si yo grafico esta señora Y contra 1 sobre X, voy a obtener un mejor resultado. Entonces a eso era lo que yo quería llevarlos para que nos diéramos cuenta de ese detalle. Entonces ahora sí, vamos a calcular 1 sobre la distancia. Y 1 sobre la distancia está en unidades de metros a la menos 1 o 1 sobre metros. Listo. Vamos a ponerlo por aquí. Y esto va a ser igual a 1 dividido este parámetro, este valor que tenemos aquí. Me da 500. Y acá, pues para los 6 datos, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 datos que tomamos. Ahora vamos a graficar en una segunda gráfica eso mismo. Sin embargo, aquí debemos ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque acabamos de manipular o de hacer una manipulación entre quién. En la fórmula de la distancia para hallar, o en el valor medido de distancia para hallar una nueva variable que se llama 1 sobre distancia. Y ahí hay una propagación de errores. Entonces, si yo quiero definir
la incertidumbre de 1 sobre distancia, que tendría que estar en qué unidades, tendría que también estar en 1 sobre metro. No es simplemente coger este parámetro y dividirlo o hacerle inverso y definirlo directamente. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Vamos a volver a poner aquí. Este señor. Les voy a cesar. Voy a dejar de compartirles la pantalla por un momento. Ah, bueno, igual se las podía compartir. Qué pendejo. Bueno, aquí. Olvidémonos de esto que ya habíamos visto. Tenemos una función f de x que es 1 sobre la distancia. Esto es lo que yo estoy midiendo directamente. Esa es la medida directa. Esa es la que tiene su incertidumbre. Yo en algún momento medí x más o menos u de x. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Tengo que considerar cuánto será la incertidumbre de 1 sobre x. Y la fórmula me dice, es la sumatoria de la raíz de la sumatoria de la función con respecto a la variable x sub i por la incertidumbre de x sub i, esto al cuadrado. Esto es más o menos lo que nos dice la propagación de incertidumbres. En este caso solamente tenemos una variable, entonces simplemente sería derivar la función con respecto a x, la derivada de la función con respecto a x, que sería la derivada de con respecto a x de 1 sobre x. Y esa derivada de 1 sobre x sería menos 1 sobre x al cuadrado. Y a eso es lo que voy a multiplicar por la incertidumbre de x. Entonces, como está metido en este cuadrado y como está luego sacado en raíz, ese menos desaparece. Entonces la incertidumbre de 1 sobre x es coger la incertidumbre de x, perdón, la incertidumbre de x, no de x sub i, la incertidumbre con la que medí x, que en este caso era ¿cuánto? 0,0002 metros, dividido el valor x determinado. Entonces, sucede, acontece que a cada una de las diferentes distancias le tengo que hacer este parámetro, porque no tengo una única x, tengo 6x diferentes. Entonces, si tenemos eso en cuenta, volviendo acá a la compartida de pantalla, vamos a compartirles la pantalla. Y volvemos acá al Excel. La incertidumbre de 1 sobre la distancia va a ser igual a ¿quién? A, como acabamos de ver, la incertidumbre de U, que es 0,0002, dividido este valor de aquí, no, este valor de aquí, al cuadrado. Entonces miren que, por ejemplo, para 500, la incertidumbre es 50. Y a medida que voy cambiando, la incertidumbre también tiene que ir cambiando. Ay, soy una hueva. Yo veo el Excel. Carolina ve el Excel. A ver, yo miro. ¿Qué estamos viendo? Yo minimizo este. Si están viendo el Excel, me confirman, porfa. Si está bien, listo, Excel. Perfecto.
Entonces, realmente esto es lo que yo tengo que graficar cuando quiero graficar cuando vaya a graficar el, la gráfica de capacitancia con su incertidumbre versus uno sobre la distancia con su incertidumbre, porque ya es una incertidumbre distinta. Entonces acá la misma historia. Vamos a coger, por ejemplo, esta serie de datos. Aquí estoy seleccionando las dos series de datos y le voy a decir, va, insérteme una gráfica de tipo dispersión o de tipo puntos. Entonces, como él no sabe, él está asumiendo que los dos puntos son independientes. Me toca seleccionar los puntos, seleccionar los datos, eliminar una de estas series y editar la otra, con el fin de que me aparezcan el nombre de la serie, era el área de 100 milímetros cuadrados, el rango de valores en X serían estos de acá, el rango de valores en Y serían estos de acá, y listo. Entonces miren que aquí, y ahora sí me aparece 1 sobre D contra la capacitancia. Vamos a llevarnos esto a una tabla independiente. Y vamos a hacer entonces ahora el análisis que teníamos. Aquí voy a activar entonces también los títulos, eso no, las barras de error y la línea de tendencia. Y ya las vamos a ajustar. Miren que ahora la línea de tendencia, que él por defecto toma lineal, ya ahora sí está como más adecuada. Entonces esto era de aquí, esto era la capacitancia, en faradios, perdón, faradios. Este título de aquí era 1 sobre la distancia, en unidades de 1 sobre metro. Las barras de error están mal. Bueno, pongamos estas que son las que sabemos poner fácil, ¿cierto? Las verticales, las de la capacitancia. Es un valor fijo y si mal no recuerdo, bueno, no recuerdo, 1 por 10 a la menos 14. 1 por 10 a la menos 14. Listo. Pues miren que las barritas de error allí quedaron. Y luego las barras de error horizontales. Entonces en este caso ya no son fijas, ni es un cierto porcentaje de la medida, ni es un número de desviaciones estándar, ni es un error estándar, es un valor personalizado. Pues acá en personalizado ingreso y le digo, ¿cuánto es el error positivo? Pues tengo que ir a buscar allá en mi hoja de Excel. Entonces esto es más o menos, o sea, esta cantidad que está acá aplica tanto para el positivo como para el negativo. Le digo, ok. Y entonces, ¿qué me doy cuenta? Bastante interesante eso que acabamos de encontrar, porque resulta que las barras de error para el parámetro 500 son gigantescas, pero a medida que me voy haciendo a valores cada vez más pequeños, las barras de error van a ser más pequeñas. ¿Por qué sucede eso? Porque es que resulta que ese 500 es el producto, o es cuando yo tenía 2 milímetros de separación entre las placas. Y 2 milímetros de separación entre las placas realmente es una distancia muy pequeña y el error en esa medición es del orden del 10% de la distancia. A medida que fui separando las placas, ese error ya no es del 10%, sino que va haciéndose cada vez más insignificante. Entonces, por eso el error se propaga de esta manera cuando estamos haciendo esta gráfica. Ahora bien, ¿qué nos queda? Nos queda mirar la línea de tendencia. Vamos a mirar la línea de tendencia. Vamos a seleccionarla y entramos acá a las opciones. En las opciones de la línea de tendencia, bueno, tenemos esto, epa, línea de tendencia. Vimos que es lineal, ¿cierto? Puedo
activar esos dos parámetros que me dicen cómo debe ser la ecuación y cómo es el R cuadrado. Recuerden que les dije que el R cuadrado, si es cerca a 1, es que está muy bien ajustado. Entonces los quiero invitar a que miren lo siguiente. Acá me está diciendo, vea, la ecuación es, la capacitancia es 9 por 10 a la menos 16x más 2 por 10 a la menos 15. Esto sería como el intercepto. Y me dice, eso se ajusta con eso es un 1 perfecto casi, ¿cierto? Sin embargo, es importante tener en cuenta y pensar si realmente este, este 2 que está antecedido por 15 ceros realmente es el intercepto o el intercepto realmente es 0. ¿Qué quiere decir que el intercepto sea 0? Que voy a tener una capacitancia 0 cuando el inverso de la distancia sea 0. Quiere decir, para yo estar en este punto, voy a estar en el infinito. Si los conductores estuvieran separados una distancia infinita, podríamos decir que allí puedo almacenar energía o que puedo almacenar cargas. Realmente no. Entonces, seguramente lo más adecuado es decir, el intercepto debe ser 0. Eso me cambia ligeramente el parámetro R cuadrado, pero es más ajustado con la realidad. Incluso puedo hacer uso de estas herramientas de proyección hacia atrás y hacia adelante. Voy a decirle, proyecteme 100 puntos hacia atrás. Entonces miren que él me muestra el punto donde se intersecta. O sea, si yo hubiera seguido aumentando la distancia, seguramente iba a obtener capacitancias cada vez más bajitas. Entonces, esa es lo primero que les quería mostrar. Esta herramienta es bastante útil, es importante que la tengan en cuenta. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Quería mostrar algo más. Bueno, cuando selecciono este parámetro, miren que él me dice que esto es un número general, ¿sí? Sin embargo, sabemos que es mucho mejor reportarlo en valores científicos, ¿cierto? En notación científica, porque me muestra un número de posiciones decimales. Entonces, yo acá puedo jugar con el número de posiciones decimales, por ejemplo, 4 posiciones decimales, 5 posiciones decimales, de acuerdo a lo que yo quiera. Y voy a obtener un valor de la pendiente mucho más adecuado para la operación que sigue. Porque resulta que a partir de esto, a partir de esta ecuación, ustedes deben calcular cuánto es epsilon cero. En la guía está el valor teórico de epsilon cero. Ustedes saben que esta ecuación de acá, o esto que tenemos acá, esta pendiente, correspondería al producto entre el área y epsilon cero. Entonces esto les va a dar un valor, o sea, tienen que despejar epsilon cero, eso les va a dar un valor. Entonces van a encontrar epsilon cero. O sea, esencialmente ya les hice el punto 1, cómo se debe hacer adecuadamente la parte A del laboratorio. Pero realmente, pues, como hemos dicho, lo importante es que ustedes salgan del laboratorio y del curso en general, no solo con un conocimiento, con una nota, sino con una serie de habilidades y destrezas que les sirvan más adelante a ustedes como profesionales. Entonces, bien, esa era la primera parte. Sin embargo, les quería mostrar otra herramienta que podíamos utilizar y que permite hacer un análisis estadístico un poco más completo. Entonces, ¿eso dónde lo encuentran? Cuando uno ingresa por acá por archivo, en el Excel se encuentra con una serie de opciones. Dentro de esas opciones hay unos complementos o unos add-ins que permiten instalar. Digo que la pendiente se necesita, claro que sí, la pendiente se necesita para encontrar el valor de la constante. Y como ustedes tienen que hacer 4 áreas distintas, entonces van a encontrar 4 rectas simultáneas. Entonces, bien, por acá tenemos en los adicionales o en los complementos unos paquetes. Hay uno que se llama Análisis Tool Pack o análisis o caja de herramientas de análisis, dependiendo de cómo ustedes lo tengan en el Excel. Simplemente lo van a añadir, ¿cierto? Lo van a activar. Al activarlo, a ver qué se me hizo. Creo que no lo activé.
opciones, le van a decir activar y van a activar el análisis de herramientas, pues el toolpack de análisis, que es, o la caja de herramientas de análisis. Es en aceptar, él piensa un ratico y a partir de ahora, pues acá en esta parte donde dice datos o los valores numéricos va a aparecer esto que se llama análisis de datos. Discúlpenme un segundo. Bien, entonces, por ejemplo, si acá tuviéramos y fuéramos a graficar, a ver un segundito. En la de 1 sobre X, aquí. Carlos me está guiando aquí con algo. Sí, Carlos, te sigo. Ah, ok, bien. Carlos tenía una duda aquí con esto que estábamos calculando. Bien, entonces, como activamos ese paquete de análisis de datos, cuando lo abrimos, él nos permite hacer un análisis de regresiones. Entonces, ese análisis de regresiones es esencialmente lo que acabamos de hacer, un análisis de una regresión lineal. Le decimos cuál es el rango de entradas en Y. El rango de entradas en Y son las capacitancias. El rango de entradas en X es 1 sobre la distancia. Sabemos que, por lo que el análisis que hicimos ahorita, el intercepto debería ser 0. ¿Sí? Y yo le puedo decir que me entregue una serie de parámetros estadísticos adicionales, ¿cierto? Por ejemplo, los de las líneas de ajuste, pero si esencialmente lo dejamos así, él nos va a arrojar una tabla adicional, que es esta que vemos aquí, donde nos dice parámetros estadísticos importantes. Entonces, por ejemplo, este nos dice cuántas observaciones tenemos. Tenemos 6 datos. Nos dice cuánto es el error estándar, es de esta magnitud, de 1.8 por 10 a la menos 15. Nos dice el R cuadrado. El R cuadrado es de 0.49, o sea, es 1, literal, pues esencialmente es 1, o sea que es un muy buen ajuste. Nos dice los parámetros de la regresión con algo que se llama el ANOVA o el análisis de varianzas, que posiblemente ustedes lo van a ver en estadística. Y lo que nos interesa más aquí son estos dos parámetros que nos aparecen o que nos aparece aquí en la parte inferior, la de los coeficientes. Este que tenemos aquí, X variable 1, no es otra cosa que la pendiente de la línea recta. Y acá tenemos el intercepto. ¿Acompañados de quién? Acompañados del error en el intercepto. Como nosotros obligamos a que fuera 0, pues no hay un error asociado. Y acompañado del error en la pendiente. Entonces, cuando vamos a hacer el reporte de la pendiente, esta sería M y esta sería más o menos la incertidumbre de M. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder reportar, cuando hagamos el cálculo y despejemos epsilon 0, ese epsilon 0 con más y menos su incertidumbre correspondiente, ¿cierto? Porque ¿cómo vamos a encontrar los epsilon 0? No es punto por punto, sino a partir de la línea recta que une esos puntos. Listo.
La segunda parte, eso sería la primera parte. Entonces eso se repite para 4 áreas distintas. Miren que es un trabajo que es largo, pero es relativamente sencillo. Bien. Bueno, ahora culminando, vamos a mirar la segunda parte. Voy a dejar de presentar esto. Cerremos el Excel por aquí. Ahí me están viendo a mí y la simulación, ¿cierto? Listo. Entonces, la segunda parte, ¿en qué consiste? Ustedes van a seleccionar un valor, para la batería. ¿Quieren saber cuánto es el valor? Para eso tenemos el voltímetro, ¿cierto? Ustedes ya lo pueden utilizar y medir allí cuánto es. La idea es cargar las placas a una cierta distancia y realizar una serie de experimentos desconectando las placas y empezando a jugar con esto. Hacer unas observaciones a partir de la modificación de esos parámetros. ¿Qué pasa con la densidad de cargas? ¿Qué pasa con la capacitancia? ¿Qué pasa con las cargas almacenadas, con la energía almacenada? Y responder una serie de preguntas. Realmente pues no es mucho, no es como un análisis muy complejo. Si miramos acá la guía, es activar la simulación, desconectar la batería inicialmente, activar todos los visualizadores, conectar la batería para que se cargue el sistema. ¿Qué ocurre cuando se conecta el interruptor? Mirar qué pasa cuando variamos la distancia entre las placas, el comportamiento, repetir el procedimiento con los electrodos del voltímetro, mirar qué está pasando, repetir el mismo procedimiento variando el área de la placa, ¿cierto? Es una serie de un cuestionario. Y luego reiniciar la simulación, cargar las placas, determinar o desconectar la batería, perdón, y hacer otra vez lo mismo. O sea, esto fue uno de ellos, el otro es hacer esto mismo, variando esto y mirando qué está sucediendo, describiendo la fenomenología de lo que estamos viendo. Bueno, en esa segunda parte pues no me detuve tanto, muchachos, porque realmente pues, creo que la guía está muy clara, espero. Si alguien tiene alguna pregunta, pues este es el momento de hacerla. Si no, pues concluiríamos por hoy. La idea es que el próximo laboratorio sea el martes, ¿sí? También de capacitancia, pero con otra serie de experimentos. Y obviamente teniendo en cuenta lo que hemos visto adicional. Santiago no entendió cómo despeja EO a partir de la pendiente. Otra vez, Santiago, la idea es, tenemos una ecuación donde tenemos capacitancia igual a 1 sobre D. Y si vos miras la capacitancia del sistema de placas paralelas, te das cuenta que es 1 sobre D multiplicando epsilon 0 por A. Y estamos graficando 1 sobre D en el eje horizontal y capacitancia en el eje vertical. Entonces, la pendiente es lo que me relaciona esas dos variables. ¿Qué es lo que me queda ahí? Epsilon 0 y el área. Despejo, o sea, quito el área y ya obtengo epsilon 0. Si nos podrías explicar cómo son los informes. Santiago, a ver, ya estás un poco tarde. No sé si podemos de pronto, pues que no sé, porque igual estoy mirando en el Moodle, esa explicación que está en la parte superior, pues al inicio del Moodle, y yo creo que es como claro lo que está allí. Sí, son muy extensos. Son muy extensos, pero es que igual en un semestre normal, Santiago, ustedes hacen 16 prácticas, en este semestre intensivo, ustedes hacen solamente 6 o 7 prácticas, entonces la extensión, pues, y además en este semestre el laboratorio vale el 25%, vale más. La fecha de entrega de este informe, el martes, sería el martes. Sí, como para que puedan culminar de pronto con lo que se vea el martes,
¿cómo deben ser las conclusiones? Pero es que, a ver, no sé si Carlos de pronto puede intervenir y acompañarnos con esa parte de la respuesta. Ah, bueno, de las discusiones. Carlos, Hola. de pronto, no sé, que si en el módulo no se especifican, pues no sé, es que o sea, no les, Bueno, respecto, ya dejo a Juan que atienda la parte de lo de la intensidad horaria. Respecto a la parte de la discusión de datos, el análisis de datos y las conclusiones, lo importante es que piensen cómo es el proceso que uno realizaría si esto, pues, idealmente, fuera realmente un proceso experimental. Entonces, cuando estamos en el laboratorio, o sea, cuando están interactuando con las simulaciones, ustedes realizan un conjunto de observaciones, o esas observaciones las acompañan de medidas en la medida de lo posible, ¿cierto? Entonces, están observando, están midiendo y están reportando esos datos. Entonces, todo eso hace parte solamente de un proceso de adquisición de información. Lo que le debe seguir a eso es una interpretación de los datos, ya sea en la forma de una discusión o en la forma de un análisis de datos, que viene a ser todo lo que acompaña. Por ejemplo, el análisis de datos en esta situación es tomar las observaciones, tomar las mediciones y convertirlas en las gráficas, en calcular los valores de las cantidades que son de interés, en poder determinar cuál es el nivel de incertidumbre en esas cantidades. Eso se considera un análisis de datos, pero para poderlo llevar a un nivel de discusión o un análisis ya desde lo que es una perspectiva física, lo que hay que involucrar son los conceptos que hay alrededor de todas esas observaciones y de las mediciones que se están realizando. Entonces es sacarlo del cuento de los números o solamente de una descripción visual y llevarlo a una interpretación física de lo que está ocurriendo. Es decir, tomar los conceptos que se están abordando en el curso e interpretar lo que se observó y lo que se midió. Eso hace parte de la discusión y del análisis. En cuanto a las conclusiones, es en conjunto, porque por eso justamente es el final, cuando ya han hecho todo el proceso experimental de análisis de datos, de interpretación de los datos, de darle un significado físico a lo que está ocurriendo, que se puede concluir. Y ese que se puede concluir es, lleguemos a afirmaciones concretas, pero que involucren los conceptos que se están estudiando en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que se espera de ustedes? Que en esas conclusiones den a entender que han tenido una apropiación de los conceptos que estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de esta práctica, que den a entender que tienen realmente una comprensión de la idea de la capacitancia a un nivel fenomenológico y que con eso pueden extrapolar por ejemplo, predicciones experimentales o interpretar qué es lo que ven en la realidad. a ver, Santiago está preguntando que por eso pregunta si puede explicar cómo son los informes, a ver si están realizando cosas innecesarias. Pues realmente yo creo que lo que tiene sentido es darle como a la luz de los fenómenos físicos la interpretación a los datos. Y más que irse a las referencias bibliográficas y repetir, que es lo que hemos visto que muchos hacen, repetir lo que está escrito, es que realmente en lo que ustedes describan, en lo que ustedes van a expresar allí, se observe que hay realmente un proceso de digestión del conocimiento involucrado para realizar la práctica o del conocimiento que subyace a los fenómenos físicos que se ven en esa práctica en particular. Y de pronto es posible que allí es donde no estemos, o sea, donde muchos estén fallando por simplemente volcar lo que está en un texto. Respecto a la parte de la intensidad horaria, pues realmente yo creo que estamos en unas condiciones especiales de semestre, Santiago. Entonces, eh, se supone que deberíamos tener dos prácticas de laboratorio semanales. Estamos haciendo una práctica de laboratorio. Entonces, la idea es que ustedes, en lugar de cuantificar por número de créditos o por cuántas horas de dedicación tengo que tener allí,
realmente consideremos que la situación es particular, pues es especial, que es la primera vez que hacemos este ejercicio, que es posible que después de que tengamos este ejercicio eh, analicemos y digamos, no, realmente sí, se nos fue la mano con la intensidad de los laboratorios o con el número de prácticas o nos faltaron prácticas. Se requiere como una teoría al inicio del informe y no para nada. Ah, bueno, sí, pues la introducción es como pero que me estaba haciendo como una pregunta de si hay que poner una teoría. Es la teoría en tus palabras, exacto. Eso es lo que es la introducción. Es mostrar que realmente sabes qué es lo que se va a hacer en la práctica, qué es el objetivo de la práctica, pero en tus palabras, no simplemente como copiando y repitiendo lo que está en la guía. Entonces, sí, o sea, Santiago y todos, realmente es muy posible que el ejercicio al final del semestre o al final de este periodo nos demos cuenta y digamos, sí, puede ser muy intenso, hay que modificar esto, es mejor aproximarlo de esta otra manera, pero pues realmente creo que en el laboratorio eh, las actividades que se realizaban eran de forma muy demostrativa. Esta metodología virtual nos impide aproximarnos pues a esa serie de demostraciones, porque incluso antes de tomar el laboratorio, yo tenía en la mente, pues, decir, bueno, tenemos el problema de la parte demostrativa. ¿Qué tal si yo voy y saco los equipos de laboratorio de la universidad y hago las demostraciones y que me vean hacerlas? Pero igual no fue posible coordinar eso, no fue posible hacerlo de esa manera, pues no es la misma experiencia que ustedes vean hacer el experimento con sus propios ojos, en vivo y en directo, a que ustedes lo vean a través de la pantalla. Pues digamos que se pierde mucho de la esencia de lo que es una práctica o una parte demostrativa. Entonces, no sé, creo que ya sería como todo lo que quisiera decirles por el día de hoy. Si de pronto algún otro comentario lo podemos discutir allí por el chat. Y bueno, chicos, muchas gracias por los que se quedaron hasta el final. Sé que fue un laboratorio largo, pero espero pues que les sirva. Que estén muy bien. Va a parar entonces la grabación y ya les debe quedar la grabación ahí en las grabaciones compartidas.